¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil con lo que pretendemos ampliar los márgenes de la comprensión y del entendimiento sobre los asuntos que nos afectan todos los días. Ustedes saben que hay un asunto importantísimo que está pendiente, que tiene que ver con las últimas elecciones de las 9 entidades federativas donde hubo elecciones para renovar el Poder Ejecutivo. Jalisco sigue estando marcado con un signo de interrogante. ¿Por qué? Porque ese signo de interrogante marca no solamente la elección de gobernador, también marca la elección en la capital del estado, en la Perla Tapatía, Guadalajara. ¿Qué pasa en este momento con esas impugnaciones de la elección en Guadalajara y en Jalisco? Bueno, pues el proceso de definir la elección de Guadalajara es casi inminente porque el 1 de octubre tendría que haber relevo en la alcaldía de la capital tapatía. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que analizar de fondo las irregularidades y potenciales delitos que se cometieron en las elecciones de presidente municipal de Guadalajara el pasado domingo 2 de junio del 2024, donde la magia electoral se impuso por sobre la legalidad por la evidente y documentada pérdida de la custodia de paquetes electorales, su potencial manipulación y la aceptación como válidas de las disparatadas cifras que podrían justificarse jurídicamente, pero que están fuera de toda lógica y certeza y confiabilidad estadística derivadas de una muy presumible manipulación del cómputo y del padrón electoral. Existen sobradas evidencias documentadas con datos e información proporcionada por el mismo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que muestran una muy presumible manipulación de las estadísticas que la autoridad electoral estatal ofrece como válidas por sus enormes discrepancias con las estadísticas que documenta como oficiales la autoridad electoral federal que organizó los comicios bajo la tutela directa del Instituto Nacional Electoral. Es decir, los números de la elección local son disparatadamente discrepantes de los números de la elección federal. Padrones electorales diferenciados y tendencias de votación contrastantes, más abultadas en el proceso electoral local que en el proceso federal, así como más de 300 casillas que no fueron contabilizadas durante la jornada electoral, son solo algunas de las inconsistencias que ponen en duda el cumplimiento estricto de los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El comunicado oficial emitido por la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la Federación el pasado viernes 20 de septiembre del 2024 es singularmente cauto y contrasta con el optimismo con el cual celebraron los candidatos de Movimiento Ciudadano la resolución que desestima la petición de nulidad formulada por Morena y sus aliados, que ponen en duda la certeza y legalidad de los comicios de la capital tapatía, en los cuales la candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, habría derrotado al aspirante de Sigamos Haciendo Historia, José María Martínez Martínez. El resultado oficial, hasta el momento, lo vemos en la diapositiva número 4, la candidata de Movimiento Ciudadano habría obtenido 308,021 votos para el 41.64%, en tanto que el candidato de la coalición Morena PT Partido Verde Hagamos y Futuro lograría 287,110 votos para el 38.81%, es decir, una diferencia de 20,911 votos para un porcentaje de 2.83% entre la candidata Verónica Delgadillo García de Movimiento Ciudadano y el candidato de Morena, José María Martínez Martínez. ¿Qué es lo que dijo el tribunal, la sala
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un dictamen, una resolución el pasado viernes en donde desestimó la petición de Morena para anular los comicios en Guadalajara. Hay dos párrafos en el comunicado oficial del tribunal que es importante compartir con ustedes. Fíjense ustedes lo que dice. Dice el Tribunal Electoral de la Federación en su comunicado, la Sala Regional Guadalajara. En esencia, se llegó a la conclusión de que las irregularidades planteadas por las partes actoras no se acreditaron ni configuraron, ya que por una parte no se agotó la instancia previa para controvertir la nulidad de la votación recibida en casillas conforme a la legislación electoral local. Asimismo, respecto a los disensos hechos valer por el candidato de la otrora coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, es decir, Morena, se consideró correcta la determinación de la responsable, aquí se refiere al Instituto Electoral del Estado, se consideró correcta la determinación de la autoridad responsable de no admitir las pruebas que a su consideración eran supervinientes. Las pruebas supervinientes son las que se obtienen con posterioridad al momento procesal en el que debieron o pudieron ofrecerse, puesto que como diligencias para mejor proveer, por su naturaleza no resulta legalmente posible su empleo por los enjuiciantes, por ser poderes probatorios que corresponden exclusivamente al juzgador. Esto advierte el comunicado de la Sala Regional Guadalajara, que puede ser consultado en la página digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted le pone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le pica y le va a aparecer la página digital, la página de internet del tribunal. Y ahí busca usted Sala Regional Guadalajara y se mete allí y ahí va a encontrar este dictamen que emitió la Sala Regional Guadalajara el pasado viernes 20 de septiembre. Si usted escuchó todo esto, que está muy marcado por cierto lenguaje jurídico, lo que en síntesis dice en este párrafo el tribunal, en un comunicado oficial del tribunal, lo que dice es que hubo formalidades de procedimiento que Morena no cumplió en su oportunidad, pero no desestima ni aventura la hipótesis de que no hubiesen existido irregularidades. Nos vamos al otro párrafo que quiero compartir con ustedes. Agrega el mismo comunicado oficial de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo siguiente. Por otra parte, no combate las razones expuestas por la autoridad responsable consistentes en que los paquetes no presentaban muestras de alteración y que la hora de entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital dependió del mecanismo de entrega de recolección y traslado, siendo que no acreditó, aquí se refiere a que Morena no acreditó, entre otras cuestiones, la ruptura de la cadena de custodia respecto a paquetes electorales. Tampoco demostró las incidencias que se reportaron en cada uno de los distritos, porque las incidencias son relativas a la votación en casilla y el actor no demandó nulidad de casillas, sino nulidad de elección, aunado a que en materia de nulidades existe una presunción de legalidad respecto a los actos válidamente celebrados. Si usted escucha, este es un lenguaje así muy rebuscado, que es muy común en los abogados y que es muy común en las autoridades electorales y que por eso en muchas ocasiones la gente común, el ciudadano común, no lo entiende porque además no está obligado a entenderlo. Cuando uno lee este tipo de lenguaje supuestamente muy jurídico, lo único que entiende es que hay un cierto núcleo de personas que se dedican a las cuestiones jurídicas y legales, que de alguna forma se quieren sustraer de la fiscalización del ciudadano común y entonces inventan un lenguaje rebuscado para que la gente entienda lo menos posible de lo que ellos están tratando de decir. Pero lo que yo le puedo traducir de estos dos párrafos es algo muy simple. Las observaciones que hace la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que simplemente se limitó a observar cuestiones de tecnicismo jurídico, de técnica jurídica, de procedimientos jurídicos, pero no fue al fondo del asunto.
porque en ningún momento la Sala Regional Guadalajara dice que no hubiese o no existiera la presunción de que se cometieron graves irregularidades. Lo que pasa es que no va al fondo de la cuestión, asunto que tendrá que ser resuelto en la siguiente instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como usted puede observar, esta resolución de la Sala Regional de Guadalajara desestima los agravios con base en tecnicismos jurídicos de forma, procedimentales, pero no de fondo, lo que en su momento tendrá que ser analizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La siguiente sesión de la Sala Superior está programada para el próximo miércoles 25 de septiembre, esta semana, pero no está agendado el asunto relativo a la impugnación de la elección de presidente municipal en Guadalajara. Es decir, probablemente se resuelva unos días después, pero vamos sobre el tiempo porque el cambio de gobierno en Guadalajara, el cambio de presidenta municipal, si así fuera, tendría que ocurrir el 1 de octubre. Bueno, pero ¿cuáles son los asuntos que tenemos que analizar y observar? Bueno, la magia electoral, por ejemplo, en Guadalajara no se contaron votos, se hizo magia electoral. Hay resultados electorales que quienes los justifican los explican con base en un supuesto voto diferenciado. Un voto diferenciado sumamente sofisticado que no se ha observado en Jalisco en otros procesos electorales anteriores. Y se lo digo con esa certeza porque tengo viendo procesos electorales en Jalisco desde hace por lo menos 44 años. Y fue un proceso de voto diferenciado, si asumiéramos que existió, extremadamente sofisticado que nunca se había visto en el estado de Jalisco y por eso despierta más suspicacias. Pongamos un ejemplo concreto. En Guadalajara hay 3 distritos electorales. 2 están en el oriente de la ciudad, son el 9 y el 11. Y el otro distrito, el número 8, está en el poniente. Los 2 distritos del oriente son distritos muy populares y el distrito 8 es de clase media, media alta y alta. Los 3 distritos comparten exactamente el mismo territorio y la misma lista nominal de electores, tanto para la contienda para diputados locales como para diputados federales. Es decir, son las mismas personas en el mismo territorio las que votan en el proceso estatal y en el proceso federal. Pero ahí le va el dato. Los 2 distritos del poniente los ganaron Morena y sus aliados, tanto en la contienda local como en la contienda federal. Es decir, ganaron los 2 distritos de oriente para diputados locales y también para diputados federales. Movimiento Ciudadano solamente ganó el distrito 8, el distrito, digamos, de clase media alta o muy alta, el distrito 8, solo lo ganó en la contienda de diputados locales, pero en la contienda de diputados federales lo perdió con la coalición panista. Bueno, pues entonces vemos este asunto y lo vemos en la siguiente tabla, en la número 9, y en esta diapositiva número 9 vemos la suma, por ejemplo, de lo que Morena logra en la contienda para diputados locales. En estos 3 distritos de Guadalajara logra 281,000 votos. En los mismos distritos, con la misma gente, en la contienda para diputados federales, Morena logra en Guadalajara 266,000 votos. Nos vamos al otro extremo de la tabla y vemos que Movimiento Ciudadano en la contienda para diputados locales logra 253,000 votos en estos 3 distritos. Y en la competencia para diputados federales logra solamente 207,000 votos. Si usted nota de entrada, hay una diferencia en favor de la contienda local, porque tiene 253,000 votos en la contienda de diputados locales contra 207,000 en la contienda de diputados federales, en los mismos distritos, con los mismos votantes. Pero, sorpresa, vea usted en la parte inferior derecha y verá que en esos distritos donde el máximo que logró Movimiento Ciudadano fue 253,000 votos, Verónica Delgadillo García, la candidata a alcaldesa, logra 308,021 votos. Por eso le digo que es una elección mágica, muy extraña. Vamos al siguiente ejercicio.
Aquí analizamos en la diapositiva número 11 los resultados totales de Morena y de Movimiento Ciudadano y de PAN, PRI, PRD, el total en la votación de distritos locales, el total de la votación en distritos federales, pero agregamos un dato más. De un máximo de 253,000 votos que Movimiento Ciudadano logra en Guadalajara, en la contienda de diputados, en esos mismos 3 distritos, con la misma gente y con la misma lista nominal y con la misma ubicación geográfica, de un máximo de 253,000 votos en la contienda de diputados locales, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano logra 332,000 votos. Es decir, los simpatizantes de Movimiento Ciudadano abandonaron a sus candidatos a diputados locales y a diputados federales, pero dijeron no, pero vamos a hacer gobernador a Pablo Lemos y le dieron 332,000 votos. Bueno, sigamos adelante. Veamos la diapositiva número 13. Aquí agregamos un elemento adicional. Los votos que logró, en este caso, la comparación de la votación, en este caso de senadores de la República. En los mismos distritos, con los mismos votantes, los 3 distritos de Guadalajara, en la elección de senadores que ganó Morena en Jalisco, en estos 3 distritos de Guadalajara, Morena logra 272,000 votos. Y vea este dato, los candidatos a senadores de Movimiento Ciudadano en estos mismos 3 distritos apenas alcanzaron 193,000 votos. ¿Cómo se explica entonces usted que de esta votación de senadores de 193,000 votos, la candidata a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, sube a 308,000 y Pablo Lemos a 332,000? O sea, ahí hay una diferencia enorme que no se puede explicar con base en un voto diferenciado, porque tendría que ser un voto diferenciado muy, muy sofisticado, ¿no? Y uno se preguntaría de entrada, ¿por qué el ciudadano que simpatiza con Movimiento Ciudadano abandona a los candidatos de Movimiento Ciudadano en estos 3 distritos de Guadalajara y hace ganar a Verónica Delgadillo la alcaldía y hace ganar a Pablo Lemos los votos necesarios en estos 3 distritos para la contienda de gobernador? Bueno, vamos a otro dato, a la diapositiva número 15, para que vea usted qué cosas tan extrañas. En la diapositiva número 15 vemos lo siguiente, fíjese bien. En la lista nominal de electores, de los 3 distritos de Guadalajara, suma 1,210,000 votantes potenciales para la contienda de diputados locales, ¿sí? Se supone que son los mismos votantes para los 3 distritos electorales, tanto en la contienda federal como local, no cambia nada. Sin embargo, en los registros oficiales, tanto del Instituto Electoral del Estado como del Instituto Nacional Electoral, el INE registra en el caso de la contienda federal 1,141,000 potenciales votantes. Y en la contienda para diputados locales, el Instituto Electoral de Jalisco registra 1,210,000. Es decir, casi 100,000 votantes más en la elección local. Y además de esto, fíjese bien, en la suma de los distritos locales, hay una diferencia muy grande, una diferencia que nos dice que no puede haber un padrón electoral más numeroso en la contienda local que en la contienda federal, porque la lista nominal de electores la elabora el Instituto Nacional Electoral y es pareja en los 2 casos. Pero viendo estas cantidades, vemos en la siguiente tabla, en la número 17, un asunto muy interesante. Vea usted ese semicírculo. Esta es una captura de pantalla del 3 de junio del 2024 a las 22:40. Son datos oficiales del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, ¿sí? Bueno, vean ese semicírculo que dice
lista nominal de casillas aprobadas, es decir, las personas que podían votar en las casillas aprobadas en Guadalajara, de acuerdo con este dato del Instituto Electoral del Estado, 1,344,000 personas. ¿Qué significa eso? Que hay 133,000 votantes más en la suma de la lista nominal de los distritos locales, ¿sí? Y hay 202,873 votantes más en la suma total de los potenciales votantes en la contienda de las diputaciones federales. Es decir, aquí hay un número muy extraño. Hay más votantes en la contienda para presidente municipal de Guadalajara, que supuestamente ganó Verónica Delgadillo, que los votantes que hubo para la contienda de diputados locales y diputados federales, exactamente en el mismo territorio y en la misma ubicación geográfica. Estos son los números extraños que uno los ve y se pregunta, bueno, ¿por qué aquí hay esa magia que de repente nos muestra con números oficiales ofrecidos por la autoridad cifras tan disparatadamente contrastantes? Bueno, y nos vamos a otro dato que es también muy importante. Usted sabe que un asunto fundamental en un proceso electoral es la certeza del cómputo. La certeza del cómputo que va vinculada a la certeza y a la limpieza del manejo de las urnas de los paquetes electorales. Bueno, en la diapositiva 19 vemos una captura de pantalla de una información que publicó el diario NTR de Guadalajara el lunes 17 de junio del 2024. 17 de junio. Bueno, aquí dice en síntesis que en El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan se quedaron sin ser computadas 217 casillas. Estamos hablando del 17 de junio, 15 días después de que se realizó la elección. 15 días después, el diario NTR documenta, a través de su reportero Lauro Rodríguez, que había 217 casillas que no fueron computadas en El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan, y que esas 217 casillas representaban entre 70,000 y 75,000 votos, sin contar en las elecciones de gobernador y diputados. La presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, describió que por lo complejo del proceso electoral local y federal, las personas funcionarias de casilla tuvieron equivocaciones y se les extraviaron 217 casillas que no fueron computadas con más de 70,000 votos. El miércoles 19 de junio, el mismo periódico, el diario NTR, publica otra nota donde dice que 124 casillas para la elección de gobernador en 38 municipios de Jalisco no se incluyeron en el cómputo. Es decir, 17 días después de la elección, 124 casillas no habían sido incluidas en el cómputo y representaban más de 39,000 votos. En total, entre las casillas reportadas como no computadas el lunes 17 y las del miércoles 19, sumaban 341 casillas que no fueron computadas y que sumaban 114,000 votos. Habrá quien diga, bueno, pero 114,000 votos no modifican el resultado de la elección de gobernador o de alcalde. Bueno, habría que checar con más detalle, pero el asunto aquí concreto es muy sencillo. ¿Cómo es posible que la presidenta del Instituto Electoral diga que la diferencia entre que esta diferencia en las casillas extraviadas que no fueron computadas no pone en entredicho el resultado oficial cuando uno de los elementos esenciales de la cualidad que debe de tener un proceso electoral es la transparencia, la rendición de cuentas, la certeza en el cómputo y en el manejo de los paquetes electorales. Es decir, esto que estamos presentando muestra y documenta que se perdió el control de los paquetes electorales y que paquetes electorales más de 341 bien pudieron ser manipulados porque estuvieron fuera del control de la autoridad.
Y bueno, ya nada más para terminar, el dato concreto es el siguiente. En el 2018, usted sabe que el cambio de presidente municipal en Guadalajara tendría que ser el 1 de octubre. Bueno, nada más le voy a dar un dato que es importantísimo. Las dos últimas elecciones municipales que se han anulado, la de Monterrey en el 2018 y la de Tlaquepaque, Jalisco en el 2021, las dos fueron anuladas por resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, unas horas antes de la toma de posesión de los presuntos alcaldes ganadores. En el caso de la elección de Monterrey del 2018, la nulidad fue en los primeros minutos del día 31 de octubre, que es cuando iba a tomar posesión el nuevo alcalde, y le dijeron, no puedes porque está anulada la elección. Elección que se anuló por causas muy parecidas a las que se está reclamando en Guadalajara. Y en el caso de Tlaquepaque, Jalisco, la elección se anuló también el 30 de septiembre del 2021, 24 horas antes de la toma de posesión de la nueva alcalde. Le doy este dato para que quede claro que aún unas horas antes de la toma de posesión del nuevo alcalde en Guadalajara, que tendrá que ocurrir el 1 de octubre, podría haber noticias y no se puede descartar que unas horas antes pudiera anularse la elección en Guadalajara. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias, descansen, mañana por aquí nos encontramos.